Buenas noches, compañeros de Latinoamérica. Bienvenidos a la Asociación Latinoamericana de Atención Prehospitalaria. Les habla Luis Fernando Tique, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Atención Prehospitalaria. En el nombre del doctor Héctor Topete, que es el presidente de la asociación, les da la bienvenida para adelantar esta videoconferencia durante esta semana, la Semana Internacional de los Servicios de Emergencias en Salud, donde a nivel mundial se están desarrollando en muchos países todo lo que tiene que ver con el ámbito de emergencias en salud, en esos servicios, donde se toca el talento humano, donde se tocan las políticas públicas, donde se toca la educación, donde se toca la normativa, donde se tocan las tecnologías en los servicios de emergencia en salud. Y en este momento, también esta semana es para reconocer a todos los profesionales, médicos, paramédicos, enfermeras que trabajan en los servicios de emergencias en salud para brindarles esa fortaleza para que sigan salvando vidas. Y es así que estamos en este segundo día, el día que le corresponde a Colombia para presentar el tema de evolución de los sistemas de emergencias médicas. Ayer lo hicimos con Argentina, hoy es Colombia, mañana es Bolivia y tenemos a un gran ponente reconocido en el medio, el doctor Álvaro Rico Márquez, administrador prehospitalario, representante legal del Colegio Colombiano de Atención Prehospitalaria y con una amplia experiencia en los servicios de emergencias en salud. Bienvenido, profesor Álvaro Rico. Gracias por la introducción. Bendiciones a todos, buenas noches. Moción de orden, eh, una pequeña sugerencia, doctor Fernando Tique, conociendo nosotros nuestro pueblo colombiano, las 6 en punto es una hora pico, es el alba y el anochecer, y digamos que no es una hora tan precisa para arrancar algo. Yo sugeriría que se arrancara unos 15 para mañana, no para hoy. Vamos a respetar el horario. Que se corriera un poquito por aquello de que las personas terminan su jornada laboral y en ese trasegar de llegar a su trabajo o entregar su turno o entregar sus actividades, pues como dar un poquito más de espacio, unos 15, 20 minutos, ya para mañana, ¿no? Hoy vamos a arrancarlo como es, porque pues Ok, eh, ok. Claro que por el sí, claro respeto a que los sí. compañeros. Entonces, por el respeto a los compañeros, pues si quiere vamos avanzando. Claro que sí, profesor Álvaro. Cuéntenos un poquito acerca en el tema general, esa evolución de los sistemas de emergencias en salud, capítulo Colombia. Esta, esta videoconferencia está siendo grabada porque se va a transmitir a diferentes países en la red latinoamericana de atención prehospitalaria. Entonces, bienvenido cada uno de los que están acá en la sala, pero esencialmente quería preguntarle, eh, ¿quién es Álvaro Rico? Cuéntenos un poquito más de Álvaro Rico. Bueno, hombre, Álvaro Rico, más que títulos, es un niño de 8 años que, que que quería ayudar a las personas, em, pero no entendía cómo y por qué estudiar medicina se ayudaba, pero de otra manera. Entonces mi corazón latía era ante la emergencia. Yo no podía ver que un vecino, un familiar, sufriera alguna, algún percance porque mi corazón empezaba a latir eh, enormemente. Era algo que me jalonaba para, hacia la emergencia. Así lo sentía de niño. Era una necesidad de poder ayudar a las personas. Ya después crecí, terminé mi bachillerato, y como todos en Colombia, pues no, la gran mayoría, pues no estudiamos lo que nos gusta, sino lo que podemos o lo que
está al alcance. Y pues hombre, yo me formé como administrador de empresas, profesión que pues agradezco muchísimo, pues era la que había en el momento. La he ejercido muy bien, me gusta, pero pues el corazón no me late a mil analizando un balance, el corazón no me late a mil revisando indicadores, el corazón no me late a mil eh, haciendo auditorías, no me late a mil. Me late a mil es la atención prehospitalaria, es ese impulso, es esa necesidad de ayudar al congénere, es mm, ese elemento de la civilización, porque he ahí la, la, la- como en donde se origina la civilización, y es en la compasión, en el querer ayudar al otro desinteresadamente. Entonces, en ese proceso de ser administrador de empresas, pues va uno administrando diferentes tipos de empresas, comerciales, agrícolas, extractivas, y dentro de eso aparece una oportunidad de administrar algunas empresas en salud. Caso del Centro de Estudios Neurológicos Nuestra Señora del Rosario, que hace parte de la neurociencia, entonces fisiatría, neurología, neuropsiquiatría, neurofisiatría, bueno, todos estos ámbitos de las neurociencias, resultó administrando, dirigiendo ese tipo de empresas, Inversiones Médicas Unidas. Dentro de eso, resultó administrando una empresa que yo amo, porque desapareció lastimosamente, se llama Transporte Médico Especializado MD. Esta empresa que tenía una flota espectacular de ambulancias en esa época, eran ambulancias Splinter, eran las únicas ambulancias que de esa época se miraba con lavamanos, con agua purificada, que tenía, pues, eran eh, espectaculares, muy bien adaptadas, pero estaban totalmente quietas. Empiezo a mover esos activos y, y me voy involucrando más en esto. Y aparece en escena la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia llega a mi ciudad, golpea mi puerta y dice, los invitamos a, a una reunión para unos cursos. Y uno como empresario, pues uno la máxima es minimizar costos, maximizar ganancias. Esa es como la premisa de todo administrador. Y claro, cursos gratis, claro, cómo no, vamos a estar allá. Invito a todos mis funcionarios, mis empleados, los auxiliares de enfermería que trabajaban ahí, los conductores, el personal administrativo que vayan al dichoso curso. Pero, oh sorpresa, en la presentación de la universidad de Antioquia, esto no es un curso, eso es titulación. Vamos a traer el técnico profesional aquí a esta ciudad. Y yo entendiéndolo de esa manera, una lucecita se prendió. Acuérdese de un niño de 8 años que le gusta ayudar a las personas. Es el momento de aprender. Y ahí viene mi salto a, de perfil, mi otra faceta. Y me presento el examen, quedé en los primeros puestos y me gustó, me enamoró la atención prehospitalaria. Encontré mi razón de ser y por eso estamos en este momento en esto. Estamos en esta lucha, en este entender, en esta transición, porque, porque los hospitalarios que en este momento estamos, somos una generación de transición. Nos tocó aguantar lo duro, nos tocó aguantar los cambios. ¿Para quién estamos trabajando? Posiblemente para nosotros no. Posiblemente estamos trabajando para unas nuevas generaciones. Esas generaciones deben recibir un, un segmento de salud robusto, líder, grande. Estas generaciones tienen que ser felices haciendo atención prehospitalaria. Estas generaciones que vienen deben eh, duplicar los esfuerzos, pero van a ser felices. Entonces, ese es un recorrido muy somero de, de Álvaro Rico del por qué está acá. Entonces, como pueden ver, en, en, no sé si logran ver una presentación ahí. Sí, 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 ¿Sí? doctor Álvaro Rico. Quiero aprovechar este espacio como
para darle la bienvenida al presidente de la Asociación Latinoamericana de Atención Prehospitalaria, doctor Héctor Topete. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos y muy amable, doctor Álvaro Rico, por disertarnos el día de hoy, a todos los participantes. Adelante y bienvenido de nuevo. No, señor. A ustedes por este enorme espacio de integración de América Latina. América Latina está para grandes cosas y América Latina, como lo decía nuestro exponente el día de ayer desde Argentina, levantemos la cabeza porque América Latina tiene mucho que ofrecer. Levantemos la cabeza porque no todo lo del norte es lo mejor. Aquí hay grandes talentos, hay grandes opciones. Entonces, gracias a ustedes por tan inmensa invitación. Entonces, doctor Pique, proseguimos. Siga. Listo, perfecto. Entonces, en este momento, una de mis funciones es ser el representante legal del Colegio Colombiano de Atención Prehospitalaria. También soy el presidente de la Asociación de Atención Prehospitalaria de la Orinoquía. Mi base es Villavicencio Meta. Media Colombia. También soy nivel operativo en materiales peligrosos. Es algo que me gusta, me apasiona por aquello de la toxicología. Mm, el tema que nos aborda acá es sobre todo a Latinoamérica expresarles, bueno, Colombia, ¿cómo está? ¿Qué ha sido? ¿Qué es antes, durante y qué es después en la atención prehospitalaria? Entonces, dentro de la estructura que ALAP, la Asociación Latinoamericana, nos pasaba, pues, decía, pues, hay que hablar de la normatividad. Pero voy a romper un poquito la regla, porque para hablar de la regla en Colombia tengo que dirigirme a un antes y un después del año 91. El año 91, eh, como los colombianos lo conocen, es la nueva constitución colombiana. Y tiene que ser así porque ahí arrancan los grandes trazos, los pilares de los cambios de una nueva constitución. Entonces, ¿qué teníamos antes en atención prehospitalaria, antes del año 1991? Bueno, teníamos um, la respuesta a las emergencias eran de una manera altruista, desinteresada, improvisada, con conocimientos que pasaban del más antiguo al más nuevo, adobada de diferentes maneras, con documentos que lograban llegar a la casa, como el almanaque Bristol, como lo pueden ver ahí, que dentro de su contenido tenía tics de emergencia, y esto la familia lo leía, lo entendía y lo aplicaba. Eh, Editoriales daban consejos de salud. El mundo en los años 60, 70, 80, gracias a la televisión, empezamos a ver series como MASH, que, o series como en los años 70, 72, Emergency, y esto ya dio un impulso para que los colombianos, eh, de manera voluntaria y altruista, incorporaran, y cosa curiosa, eh, la Cruz Roja de Antioquia en el año 72 toma capítulos de Emergency, toma nota de esos capítulos y hace su primer manual para poder atender las emergencias de manera altruista, desinteresada. Y entonces lo que veían lo transmitían ese panorama no ha cambiado muchísimo porque hoy en día todavía lo hacen con Grey's Anatomy, con otras series más actuales. En Colombia pues sería A Corazón Abierto. eh, y, y el país en ese entonces, eh,
pues se aboca a organizar instituciones, cuerpos de bomberos, a atender no solamente a los incendios, también a atender a los quemados, eh, la Cruz Roja a atender los desastres, junto con la defensa civil. Desastres que por sí Colombia han tenido muchos y muy dramáticos. Entonces, desastres grandes como los de Popayán, terremoto de Popayán, Armero, muy conocido a nivel mundial, incalculable los muertos, se calcula que entre 30.000 y 50.000 muertos. Y todo esto dio antes del 91 una serie de pautas, que en algunos casos acertaba, en muchos se fracasaba, porque pues, no había una línea médica para esto. Pero llega el año 91 y viene el quiebre, viene el punto de inflexión. Y entonces nos dijeron a los colombianos, oiga, ustedes van a tener una constitución de las más avanzadas. Y hoy en día, hablando en perspectiva, sí, es cierto. Era en el año 91 hablar de un Estado de Derecho, hablar de que las leyes deben centrarse en los derechos fundamentales y en solución a esos derechos fundamentales, pues no lo creíamos tanto en ese momento, en el año 91. Porque antes del 91, el sistema de salud colombiano era público, pero había que pagarlo. Privado, pero había que pagarlo más costoso. O de caridad. Entonces, los conceptos de atención prehospitalaria no figuraban. Lo máximo que hubo en atención prehospitalaria fue una donación de ambulancia Land Rover en los años 76, durante 76-78, durante el gobierno de Turbay Ayala, en donde estas ambulancias fueron entregadas a los municipios y se le asignaba un conductor, nadie más iba en esa ambulancia. El conductor durante el traslado simplemente volteaba a mirar atrás y le preguntaba al paciente cómo va. Y si se moría, pues se tenía que devolver. Entonces, esto era el panorama de antes del 91. Entonces, ocurre algo cuando sale una nueva constitución basada en derechos. Entonces, uno de esos derechos fundamentales es la salud, el derecho a la vida, que están conexos. Y entonces, como hay una nueva constitución, se tienen que desarrollar nuevas leyes. Y entonces, bueno, en Colombia siempre hay una discusión de que la ley 100 fue creada por un sector político de Colombia y la ley 100 fue creada básicamente porque una vez llega una nueva constitución, pues hay que salir a hacer nuevas leyes. Y estas nuevas leyes deben partir de pues, qué dice la constitución, cuáles son líneas gruesas. Y aparece entonces ley 100. Y esta ley 100 incorpora elementos como la prevención, el sistema de aseguramiento, para alcanzar un bienestar de salud. Entonces, la ecuación que plantea en ese momento ley 100 es, estamos en esto públicos y privados, pero está la población. Entonces, la población tiene que prevenir sus enfermedades. Los riesgos laborales deben disminuirse o llevarse a cero. Todo lo que no se pueda prevenir debe ser amparado por una póliza, donde la aseguradora le cobra la póliza y garantiza que si llega a pasar algo en salud, pues se le presta esos servicios. ¿Quién los va a prestar? Bueno, las instituciones prestadoras de salud. ¿Quiénes son las aseguradoras? No son solamente las EPS. Entonces teníamos en salud, en enfermedad general, pues teníamos las EPS. Pero en accidente de tránsito teníamos SOAT. En enfermedad laboral, entonces teníamos, en ese entonces se le denominaba, era riesgos profesionales. Y entonces entra a jugar lo público, lo privado. El sector público entra a ser no solamente un árbitro, entra también a ser un prestador. Entra en el juego de públicos y privados. Entonces, ese sistema que se convierte en una fórmula novedosa, porque cuando lo mira uno ya prácticamente, dice uno, bueno,
mi misión es ser preventivo, es disminuir. Lo que ya se me sale de las manos, pues pago una póliza por eso. La aseguradora, como se me salió de las manos, pues me va a cubrir ese servicio de salud. Entonces quiere decir que a mayor prevención, pues mayor utilidad para las aseguradoras y mayor nivel de salud. Entonces, ese modelo empieza a generar una serie de normativas a partir del año 93, sobre todo. Antes solamente tenemos unos pocos decretos, el 919 y el 412, que reglamentaba la atención inicial de urgencias, o por allá en el 89 con el 919, pues se hablaba de prevención de desastres y aparecía la palabra paramédico y definía las funciones en emergencias y desastres. Entonces, bastante, bastante novedoso que ya lo colocaban. Ya después de la ley 100, entonces aparecen ya manuales, aparecen estándares, aparecen resoluciones, entonces ya se empieza a ejecutar una política pública. Y entonces, en Colombia, para poder prestar un servicio de salud, el que lo asegura no lo presta. En esos términos, más o menos está. El asegurador se encarga del manejo del dinero, y el prestador se encarga de prestar y de cobrarle a la EPS. Pero esos prestadores pues tienen unos estándares, y entonces vienen estándares de calidad, estándares de talento en salud. Eh, es decir, obligatoriedad, un sistema de control. La Superintendencia de Salud entra a jugar como el árbitro, y, y para poder cumplir con el derecho fundamental a la salud, obviamente incluido dentro de la ley 100. Y entran cosas maravillosas. Por ejemplo, desde la misma ley 100, aparece en el artículo 164, aparece que todo colombiano o residente extranjero en el territorio tiene derecho a la atención inicial de urgencias y no necesita contrato, no necesita póliza. Entonces, tiene muchos elementos integradores que, hombre, hacen que se dé una cobertura general a la atención inicial de urgencias, cosa que no se tenía antes del 91. Eh, Obviamente con inconvenientes de desarrollo, todavía muchas IPS no conocen el artículo 134, muchas EPS todavía se niegan, o coaccionan para que se tenga contrato directamente para poder prestar una atención de urgencias. Pero en términos de cumplimiento de la ley, pues todo colombiano o todo extranjero residente en el territorio colombiano, pues tiene derecho a la atención inicial de urgencias y no necesita ningún tipo de contrato y no necesita ninguna afiliación y puede presentarse en cualquier sala de urgencia y debe ser atendido por los sistemas de emergencia. Entonces, esos son desarrollos normativos que ha tenido en salud Colombia. ¿En dónde nos hemos quedado corticos? Precisamente en, en la ley de talento en salud. Entonces aparece ley 1164, perdón, aparece ley 1164 en el 2007. Y a pesar de que atención prehospitalaria sale los primeros intentos salen en 2000, pero los primeros realizados salen en 2004. Y entonces aparece la ley de talento en salud también como reflejo de ese cambio constitucional, de esa misma ley 100. Aparece la ley de talento en salud. Entonces la ley de talento en salud tiene unas cosas muy bonitas que en su momento hicieron parte para prevenir muchas cosas y se enfocó muchísimo en algo que llama las competencias. Y en ese momento, en el año 2007, pues estaba ocurriendo un fenómeno de demasiadas muertes por cirugías estéticas, ocasionadas por profesionales en la salud que no tenían la especialidad en cirugía plástica, cirugía reconstructiva. Entonces había un movimiento mediático que logró incorporar, en beneficio del paciente y en beneficio del profesional como protección de su área, logra incorporar que pues
para el ejercicio de las profesiones y ocupaciones en salud, se tiene que ser competente. Y entonces la misma ley 1164 de aquí dice, oiga, pero es que estas competencias no se pueden estar adquiriendo por ahí en cursos de garaje. Estas competencias deben ser adquiridas dentro del programa de educación superior, dentro de los ciclos propedéuticos. Entonces, ¿qué son ciclos propedéuticos? Bueno, pues son esos escalafones de la educación formal, estos niveles. Entonces, en Colombia arrancamos con el nivel más bajo propedéutico profesional, es técnico profesional en atención prehospitalaria. El siguiente es tecnología en atención prehospitalaria, haciendo el ejemplo para las emergencias. Profesional en, siguiente nivel. Especialista en, subespecialista en. E inclusive en los niveles técnico, profesional y tecnológico existen especializaciones. Ejemplo, en Colombia perfectamente las facultades de medicina que tienen los programas de atención prehospitalaria, pues pueden ofertar, ejemplo, atención de emergencias por materiales peligrosos como una especialidad en niveles técnicos profesionales o en niveles tecnológicos. Entonces, Colombia en ese desarrollo hace un punto de inflexión entre los profesionales y las ocupaciones y las actividades, porque le da un fin de responsabilidad social. Entonces, ¿qué es una actividad? Una actividad puede ser el rescate en agua, en cuerpos de agua. Entonces, el rescatista de playa, el rescatista de piscina, esa es una actividad. El bombero, esa es una actividad. ¿Qué es una ocupación? Una ocupación son ocupaciones auxiliares de una profesión. Entonces, en Colombia está el auxiliar de enfermería. Entonces, el auxiliar de enfermería, pues, auxilia, coayuda con un alcance, pero sin autonomía. Entonces, las actividades y las ocupaciones no tienen autonomía de decisión. Es decir, un auxiliar de enfermería pues, no puede tomar decisiones sobre qué se le hace a un paciente. Tiene una obligación de primera respuesta, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué le da a los ciclos propedéuticos, a todos los profesionales, técnico profesional, tecnólogo profesional, especialista en... ¿Qué le da a ellos? ¿Qué le da? Autonomía. Ahí viene una de las cosas más importantes de la ley 1164, ley de talento en salud, y es que les da autonomía. Y les dice, señores, cada uno en su línea es autónomo y tiene que haber una interoperabilidad entre las demás profesiones, entre los demás servicios. Y ahí es donde en el punto de inflexión que estamos. Porque digamos, culturalmente Colombia tiene un desarrollo normativo muy bueno, pero que llevado a la práctica tiene un enfoque cultural arraigado en historias pasadas. Entonces, nosotros todavía tenemos aquí que la salud depende exclusivamente de médicos y enfermeras, cuando el país tiene 16 tecnologías médicas. Entonces, acá tenemos citostología, radiología, instrumentación quirúrgica, bueno, en fin, 16 tecnologías con línea médica. Y en total, en subespecializaciones, profundidad en especializaciones, tenemos 114. Y muchas de ellas no vienen de la línea médica clínica o de la enfermería clínica, no vienen de ahí, vienen de otros aspectos de la salud. Y en ese contexto, la ley de talento en salud le dice que mucho cuidado con ir a hacer cosas de las cuales usted no ha recibido formación en su programa de educación superior. Entonces le dice, es un delito que usted fue formado para una cosa y usted no puede ir a hacer otra. Entonces, pero eso no ha sido socializado. Y una de las reflexiones que hacíamos ayer en la Cámara de Representantes es que
por Dios, no se puede pretender reformar una ley de talento en salud cuando no hemos aplicado todavía la actual. Es más, los ponentes eran violadores de la ley. Entonces tenemos una cantidad de profesionales que se creen dueños del sistema de salud en Colombia. Y estamos muy agradecidos, como lo estamos agradecidos con la primera respuesta. Es decir, con los cuerpos de socorro. Estamos agradecidos con la actividad médica, por supuesto que sí. Pero hay unos espacios en Colombia que fueron diseñados por la academia para suplir esas necesidades en salud. Aquí el enfoque de derechos dentro de un sistema de aseguramiento es el eje principal. Entonces, para aterrizar siempre todo concepto a atención prehospitalaria, a la paramedicina, las personas me preguntan, ve, ¿y qué es atención prehospitalaria? Le digo, mire, la atención prehospitalaria se encarga de trasladar los recursos a un lugar, a una escena, a un sitio, para atender a esa persona y darle una atención inicial de urgencias ahí en la escena. Pero para eso, sin los profesionales de atención prehospitalaria, pues necesitaríamos cargar dentro de la ambulancia, necesitaríamos un cardiólogo, necesitaríamos un neurocirujano, necesitaríamos un psiquiatra, necesitaríamos un ortopedista, necesitaríamos un cirujano general, entonces tendríamos demasiados profesionales metidos en un solo vehículo. Entonces, ¿qué hizo la nación? ¿Qué hizo el país? El país diseñó en el año 2000, más o menos copiado, más o menos, de los sistemas australianos, el perfil, más o menos. Toma, y entonces dice, bueno, estos profesionales prehospitalarios para atender la parte de ortopedia en primera respuesta necesita estos elementos de competencia. Para atender el daño neurológico por traumatismo necesita más o menos estos elementos de competencia. Para atender el suicidio necesita estos elementos de competencia. Y tomó todos esos elementos de competencia y dijo, esto es lo que debe inmersos dentro de las competencias de un egresado de atención prehospitalaria. Cabe recordar que en Colombia los egresados de atención prehospitalaria son de facultad de medicina. Los egresados de atención prehospitalaria tienen un perfil que depende de estudios basados en evidencia médica, pero ojo que aquí hay una parte importantísima de ese estudio, porque de eso también hay discusiones por falta de conocimiento. Pero ¿cuál es la diferencia entre el paciente Pedro Pérez dentro de una clínica y el paciente Pedro Pérez en la escena? Que entonces el médico clínico puede atenderlo perfectamente y no, hay diferenciadores que los enmarca muy bien los estudios prehospitalarios. ¿Qué diferenciadores hay? Uno, el escenario. Entonces el escenario te puede dar infinidad de escenas, accidentes, te puede dar accidentes laborales, te puede dar caídas en altura, te puede dar materiales peligrosos, te puede dar riesgo de incendio, te puede dar... aquí en Colombia tenemos hasta escenarios por campos minados, ¿no? Entonces, son muchos escenarios y el profesional requiere entrenamiento para ese tipo de escenarios. Entonces, un prehospitalario colombiano tiene un perfil de escenario en aire, en tierra, en agua, como asegurador de escena. Entonces, el prehospitalario colombiano sabe de fuego, sabe de materiales peligrosos, sabe de búsqueda y rescate, sabe de toxicología, tiene muchos elementos de aseguramiento de escenarios. Y el otro diferenciador grandísimo es que hace que en Colombia no podamos tener médicos generales en escena o enfermeras en escena, es los tiempos y estadios de las patologías. Es decir, por poner un ejemplo, no es lo mismo una hemorragia durante los primeros minutos a una hemorragia pasada las horas. Entonces, los estudios clínicos y los protocolos y los manuales están basados en estudios clínicos posteriores a la hora.
Los estudios prehospitalarios están basados durante los primeros minutos. Por lo tanto, se parece y puede diferir o puede que no difiera, pero el prehospitalario tiene la certeza de aplicar la evidencia médica, la evidencia científica, aplicarla en el momento que es. Y yo en conversaciones con los demás colegios de salud les decía, mire, no es que ustedes estén equivocados o que nosotros estemos equivocados, es que estamos en escenarios diferentes y en tiempos y estadios diferentes. Entonces, y todo esto va con el enfoque de derechos, porque el usuario tiene derecho es a algo que en la Constitución derivó en la Ley 100 y en las otras leyes estatutarias derivaron en algo que se llama calidad. Entonces, ¿quién puede dar calidad? Entonces, la calidad la puede dar el especialista del área. Y esa calidad está sujeta al perfil. Entonces, y esa calidad está enmarcada en un principio de la ley del talento en salud que se llama la idoneidad y pertinencia. Entonces, por eso en este momento se lo comento, hay unos roces entre colegios y entre agremiaciones científicas porque todavía hay una tendencia a quedarse haciendo actividades de las cuales no han sido formadas. Y de eso que tenemos muchos escenarios en donde hay ese tipo de conflictos porque todavía no se ha entendido el enfoque de derechos dentro de un sistema de aseguramiento y los perfiles en salud, a pesar de que tenemos muy buena reglamentación de eso. Pero las demás agremiaciones, las demás profesiones todavía quieren vivir antes del año 91, antes del año 93, antes de la ley 1164-2007. Entonces, para no quedarme tanto en esa parte, el sistema de salud, dentro de su proceso de mejora continua, pues tiene que estar modernizado. Y entonces en Colombia tenemos conceptos de SEM, Servicio de Emergencias Médicas, y conceptos de CRUE, Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres. Entonces, el uno está integrado al otro, pero todo lo que buscan es ser un árbitro que integre lo público, lo privado, pero le dé respuesta con calidad e idoneidad a esa necesidad de la enfermedad súbita que está sucediendo en un escenario. Esto no es que Colombia también se lo haya inventado, porque el presidente de turno, César Gaviria, se lo inventó. No, es que también esto obedece a recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Esta tendencia internacional ya está. Ayer nos contaba nuestro colega de Argentina, nos contaba que Estados Unidos está precisamente en esa transformación de ya no sacar los técnicos en emergencias médicas, sino sacar los paramédicos profesionales. Entonces ya la paramedicina viene como una línea médica entrando de una manera fuerte, pero en definitiva para poder solucionar esas necesidades en salud que están. Es decir, que si bien es cierto, la atención prehospitalaria, la paramedicina, es llevar la sala de urgencias a la escena, no es llevar toda la clínica a la escena, porque hay muchos matices que deben ser aterrizados. Entonces, ya me adelanté un poco a esta diapositiva en donde Colombia en el papel dice que vamos a pasar de la informalidad a la profesionalización. Y tenemos en este momento 11 facultades de medicina dando el programa de atención prehospitalaria. Acaba de ingresar la 12ª, que es la Universidad Javeriana. Creemos que dentro de poco vamos a tener la Universidad del Bosque y tenemos otra universidad también tecnológica que está haciendo todos los trámites para dar la profesionalización. Es decir,
En Colombia solamente tenemos hasta tecnología de atención prehospitalaria, pero se están haciendo todas las gestiones para llegar al ciclo de profesionalización. Hombre, ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos para el futuro? Tenemos un problema en Colombia que es la diversidad de competencias. O sea, Colombia casualmente dentro de ese mismo desarrollo normativo de la Constitución del año 91, otra de los derechos fundamentales, derecho a la educación, pues también la sacó una ley que llama la Ley 30 de Educación, eh, homóloga contemporánea a la Ley 100 de Salud, y esa le da a las universidades autonomía. Autonomía. Y esa autonomía increíblemente nos está jugando un mal paso porque cada universidad pretende darle un enfoque diferente de competencias a cada egresado. Y entonces en este momento estamos como en la lucha en Colombia para que existan, sí, unos matices, pero que existan unas competencias mínimas básicas y un tiempo dedicado a esa formación, para que todos tengan un estándar general, pero que tampoco las universidades pierdan esa autonomía del perfil, pero que existan unos mínimos básicos. Algunas universidades en Colombia eh, no tienen incluido la medicina de urgencias y emergencias o la atención prehospitalaria, no la tienen incluido como competencia transversal. ¿Qué es una competencia transversal y cómo la tenemos nosotros en Colombia? Pues una competencia transversal no es específica, no me permite a mí ejecutarla, pero sí entenderla. Ejemplo, en atención prehospitalaria pues se mira seguridad y salud en el trabajo, pero la vemos es para entenderla y poder tener mejores equipos de trabajo, no para hacerla, por eso le llama competencia transversal. Entonces resulta que las universidades no tienen incluido como transversal la medicina de urgencias y emergencias o la atención prehospitalaria. Entonces, muchos de los egresados de las demás carreras, una vez terminan, no saben que existe atención prehospitalaria. En este momento, cualquier prehospitalario se reúne con otro profesional de salud. ¿Tú qué haces? No, yo soy prehospitalario. ¿Y eso qué es? Increíblemente, ahí no tenemos interoperabilidad de las competencias. ¿Por qué? Porque no tenemos una competencia lubricante que nos permita conocer qué hace el otro, qué hace el otro. Pero tenemos unas tendencias internacionales y esas tendencias internacionales, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud nos indican que debemos fortalecer. Nuestros dirigentes pues hacen caso omiso a esta formación. Nosotros hemos reconocido que quienes tienen la capacidad de tomar una ley y traducirla en actos administrativos, pues estamos como una especie de flojera de desarrollos normativos. Entonces es más fácil copiarlo del anterior funcionario y sigamos así, que si algo pasa, pues lo cambiamos. Es más o menos la tendencia de nuestra administración, nuestro ejecutivo en Colombia. Entonces, tenemos muchos desarrollos normativos que violan normas superiores. Entonces, una resolución está por debajo de un decreto. Un decreto está por debajo de una ley ordinaria. Una ley ordinaria está por debajo de una ley estatutaria. Y tenemos resoluciones que violan todas. No puedes violar. Si quieres violar algo, tienes que presentar un proyecto de ley y llevarlo al Congreso de la República, pasar los debates, ser aprobado para que se convierta en ley. Pero tenemos en este momento resoluciones, decretos que violan esas normas superiores. Entonces tenemos un desconocimiento
en derecho en salud, sobre todo en derecho laboral en salud. Grandísimo, enorme, violatorio. A veces por desconocimiento, a veces simplemente por copiar y pecar. Decíamos también que es que en Colombia no queremos hacer lo que estudiamos. Que la corte, las altas cortes lo han dicho, el derecho a ejercer una profesión que usted eligió libremente. Entonces, por poner un ejemplo, si usted eligió ser cuidador de pacientes dentro de una estructura llamada clínica, llamada hospital, es decir, usted decidió ser enfermero, decidió ser enfermera, pues esa es su decisión. No transgreda eso. Respete a que otros han tomado otra decisión de salud. Y a pesar de que tenemos jurisprudencias para eso, pues nos vemos abocados a que todavía se sigan violando ese tipo de estructuras. En esta diapositiva pretendo dar un resumen de Colombia, de que en la parte gris que miran ustedes al lado izquierdo, pues está la atención en primera respuesta, pero ya con los ciclos propedéuticos y los ciclos profesionales basados en evidencia científica, lo que estamos pretendiendo es llegar con idoneidad y profesionalismo a las escenas. De eso ya hemos hablado un poquito más. Entonces, ya para resumir y para ir cerrando, uno de los temas era la evolución de las políticas públicas. Entonces, decíamos nosotros, pero es que nosotros desde la misma Constitución del 91 venimos desarrollando política pública. Que de pronto en el segmento de la política pública, en el servicio de emergencia, nos falta los 5 centavos para el dólar, nos falta los 5 centavos para el peso. Y es que aterrizar, segmentar un poco más para que la política sea totalmente clara. Que hemos tenido grandes avances, claro, por supuesto que sí. Algo que saco a colación siempre es el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este segmento de salud ha sido un ejemplo grandioso porque ha disminuido enormemente los accidentes laborales. Por ende, la respuesta a emergencias en ese ámbito del accidente laboral ha bajado enormemente. Promoción y prevención, estamos muy bien, tenemos unos excelentes sistemas de vacunación, falta más políticas, pero relativamente vamos bien. En la parte de tránsito y transporte, no pasamos de la publicidad de coloques el casco, no lleves la velocidad. Pero no tenemos esos ejemplos maravillosos de Nueva Zelanda, de Australia, que son contundentes en la promoción y prevención de los accidentes de tránsito. No tenemos eso todavía, a pesar de que tenemos un fondo de prevención vial. En lo policivo, pues de eso sí que tenemos experiencia en Colombia, porque los colombianos nos fascina matarnos entre nosotros. Peleamos por todo, discutimos por todo, nos separamos por todo y todo lo solucionamos de la manera más violenta posible. Y simplemente las medidas son policivas. Pues el homicidio lo castigan de otra manera. Entonces, sicariaron, asesinaron a unas personas en la ciudad tal. Al otro día sale el alcalde prohibiendo las motocicletas. Entonces, la teoría de vender el sofá aquí aplica perfectamente. Entonces, tenemos muchas deficiencias en la prevención de la enfermedad súbita y traumática. Sí, las tenemos. ¿Algunas que mostrar? Sí, algunas que mostrar. Entonces, para responder nosotros a esas enfermedades súbitas, necesitamos tecnologías, recursos, o sea, no solamente el talento en salud, porque usted puede tener el mejor neurocirujano de este mundo, pero si no le tiene más con marco de esterotaxia, no le tiene sala, no tiene neurocirugía. Y acá podemos tener los mejores profesionales del mundo, los mejores prehospitalarios del mundo.
Pero si no le tenemos monitoreos remotos, si no le tenemos telemedicina, si no le tenemos formularios minimalistas pero efectivos, si no tenemos sistemas de generación de evidencias, centralizaciones de datos, comunicación inteligentes, que son accesorios para que el profesional hospitalario pueda ejercer más su labor, con el agravante que en el territorio colombiano los profesionales en salud son auxiliares de la justicia. Es decir, lo que se escribe de mano de un profesional de la salud es, no tiene duda. Entonces, pero cosas como georreferenciación, como la generación de evidencias, pues deben estar dentro de servicios accesorios en la atención prehospitalaria para poder mantener un sistema como estos, porque los sistemas de aseguramiento pues también necesitan verificar. De hecho, una de las grandes críticas que tiene el sistema de salud es que en este momento como quienes dan la respuesta en Colombia, pues son corruptos. Sí, señores. ¿Por qué? Porque han tomado empresas que uno, no tienen profesionales que son, es decir, están cometiendo un delito ahí. Suben otros profesionales o otras ocupaciones o muchas veces que tienen actividades como socorristas, lo suben a ambulancia, prestan un servicio y lo cobran. Entonces, eso es corrupción. Porque ese paciente que recibió ese servicio, pues no recibió ni idoneidad ni pertinencia por parte del profesional. Por ende, no recibió calidad. Pero sí le generó un costo al sistema de salud. Eso es corrupción. Entonces, necesitamos evolucionar a esa generación de evidencias, la centralización de datos, las comunicaciones inteligentes para poder ir demostrando en dónde están las ilegalidades, para poder aplicar algo, un delito en el Código Penal. El Código Penal en Colombia es pues, todo lo que diga penal es porque posiblemente hay cargo. Disculpen, qué pena. ¿Qué Colombia está esperando para el futuro? Bueno, que los paramédicos, los hospitalarios, ¿por qué uso ambas palabras? Atención hospitalaria y paramedicina. Porque en Colombia están aceptadas las dos definiciones. Pues una cosa es el título, otra cosa la denominación. Necesitamos llegar a niveles propedéuticos altos. Eso ya lo hablamos ahorita y estamos trabajando y el Colegio Colombiano de Atención Prehospitalaria está en este momento en conversaciones con las facultades de medicina para poder establecer los ciclos más altos de atención prehospitalaria. Necesitamos en el largo plazo, necesitamos tener doctores en atención prehospitalaria, PhD en atención prehospitalaria. Ese es un reto de nuestra generación, de esta generación X, para entregarle a nuestros millennials. Retos. Coordinar estos servicios con los hospitales y otros proveedores. Es un reto. Se mira muy fácil en el papel, pero es bastante complicado. Retos. Aplicar la inteligencia artificial. Y aquí en esta inteligencia artificial, sí me gusta hacer una esperita. ¿Por qué? Porque si algo viene a castigar la inteligencia artificial es el conocimiento. Pero si hay algo que la inteligencia artificial por el momento no puede hacer, es el hacer. Y la atención prehospitalaria se basa en el conocimiento, pero llevar el conocimiento al hacer. Y eso lo convierte en un buen ser. Entonces, el hacer con sus manos, con sus técnicas, eso aún la inteligencia no lo va a poder. Por ende, preveemos un auge de personas que quieran estudiar atención prehospitalaria, porque la tendencia va a ser que los conocimientos van a ser manejados por inteligencia artificial, pero el hacer requiere de personas que lo hagan directamente. Entonces, hacer una pericardiocentesis de emergencia, pues la inteligencia artificial todavía no lo va a poder hacer. ¿Qué aspiramos a tener también en el
corto o mediano máximo es el uso de drones, porque tenemos inconvenientes de distancia. Colombia en el mapa se mira pequeño, pero no es tan pequeño. Colombia es grande. Alemania cabe 3 veces en Colombia. España cabe 4. El desarrollo de aplicaciones móviles, eso ya está. Y ha venido mejorando. Necesitamos condensarlo un poco más. La incorporación en las facultades de medicina de la realidad virtual, es decir, aumentada, nos va a permitir algo que es tan difícil en Colombia tenemos algo que se llama los convenios médico-asistenciales, es decir, toda profesión o ocupación para ser aprobada debe tener convenios de práctica, porque sabemos que la salud necesita un componente de conocimiento, pues necesita mucho componente de práctica. Pero entonces, la práctica en un mundo tan grande como la atención prehospitalaria, pues se vuelve un poco dificultosa porque pues todos los días no colocas una intraósea, todos los días no haces una descompresión torácica, todos los días no haces un manejo de vida avanzado. Entonces, este tipo de realidad aumentada disminuye el acercamiento entre la virtualidad y la realidad. Ahora bien, una cosa que debemos avanzar muchísimo es en la investigación. Apenas tenemos algunas cosas que mostrar. Por ahí tenemos algunas investigaciones sobre cristaloides que puedan transportar oxígeno. Me parece muy interesante ese estudio clínico que está llevando. Además sería maravilloso, el primer cristaloide que tiene la capacidad de transportar oxígeno. Sería espectacular. Entonces necesitamos fortalecer mucho más en Colombia la investigación. Tenemos como, siento en el ambiente, siento es un poco de miedo frente a este tipo de lanzarnos al agua a investigar. Creemos que solamente los doctorados pueden hacer eso y no, todos los niveles propedéuticos pueden participar. ¿Qué aspiramos también? Enlazarnos con los países líderes, entonces, mediante equipos internacionales, porque estamos manejando más o menos el mismo idioma, entonces enlazarnos con Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, nos permitirá tener una reacción más efectiva, más pronta, como ayuda para nosotros, que somos un país propenso a los desastres, pero también como ayuda a otros países. Y poder desvirtuar lo que ha pasado en otros escenarios en donde ha habido desastres y han enviado cantidad de recursos, pero con poca eficiencia. Y esa eficiencia pues está ligada a no tener idoneidad y pertinencia y no tener conocimientos basados en evidencia científica, en no aplicar esos estándares internacionales. Ocurren ese tipo de cosas, desperdicio de recursos. Bueno, me preocupa que siento que me extendí un poco y no sé, ¿alguna pregunta? Claro que sí, mi estimado doctor Álvaro Rico. Excelente todo este recorrido donde nos ha hablado sobre la evolución de cada uno de los aspectos normativos, educativos, de la política pública y los avances que tienen las tecnologías, todos frente al tema de servicios de emergencias en salud, que es algo interesante. Hay varias preguntas. ¿Cuál es la tendencia de los paramédicos en el mundo? Usted que como representante del colegio debe tener una visión global de los paramédicos. ¿Por qué es importante llegar a esa profesionalización? ¿Por qué es importante llegar al ciclo del profesional paramédico? Es una de las primeras preguntas que le quiero hacer. Claro, eh, lo primero es que definitivamente ha habido una separación de la ciencia. Es decir, el concepto de para o pre estaba muy ligado a antes de o acompañando a. Pero la evidencia científica está demostrando que se debe realmente tener una estructura tipo staff
de una línea científica basada en la paramedicina. Y entonces, ya por eso les comentaba, países como los Estados Unidos, pues en este momento están cambiando todo su modelo de educación y lo están transformando a más o menos el modelo que tenemos nosotros. Aspiramos que lo mejoren para poder ver qué mejoraron ellos para nosotros también adaptarnos. ¿Qué ventajas tenemos en Colombia? Tenemos los ciclos propedéuticos. Entonces, el ciclo propedéutico te da una garantía de que el estudiante puede, el soñador prehospitalario, el soñador paramédico, puede arrancar con ciclos pequeños. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos el primer ciclo, que es técnico profesional de atención prehospitalaria, que es un ciclo que normalmente va entre 2 años a 2 años y medio. Depende de la universidad, dependiendo de la intensidad horaria, pero ese es más o menos, en donde se aprenden conceptos básicos, no tan profundos, generales, pero que da una respuesta en salud que ayuda a disminuir mortalidad y morbimortalidad. Es decir, tiene la capacidad de soportar vida. A eso, ese prehospitalario en ese nivel. Pero, y tenemos la tecnología de atención prehospitalaria. Y tenemos que llegar a esa profesionalización. Y de ahí debemos avanzar a las especialidades. Y de ahí debemos avanzar al doctorado. Porque esa es la línea que van a seguir los países líderes. Australia lo tiene. Australia tiene doctores en atención prehospitalaria, doctores en paramedicina. Entonces, ¿y quién ha sido nuestro marco de referencia? Australia. Claro, adaptando nosotros nuestros perfiles a nuestra cultura y a nuestras necesidades colombianas, a nuestra violencia colombiana, a nuestra infraestructura colombiana, a eso la estamos adaptando, a nuestras necesidades, porque tenemos unas obligaciones normativas que desarrollar. Entonces, es necesario, es más, que quiero hacer un énfasis en la aparición de los colegios de paramédicos. O sea, los colegios de paramédicos en Colombia están desarrollados porque la ley lo dice y además es una necesidad. La ley dice, la ley de talento en salud dice que se tienen que desarrollar los colegios porque aglutina para que se autorregulen. Pero ya vemos colegios de paramédicos en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. No he verificado Nueva Zelanda, pero me imagino que sí, porque tienen esa conexión con Inglaterra, con el Reino Unido, y esa debe tener ese mismo enfoque social. No lo he podido verificar, pero yo imagino que están en la misma situación. Entonces es necesario seguir esas mismas líneas y no significa apartarnos de la medicina clínica, no. Significa encontrar momentos de integración, una interoperabilidad de los servicios, entender en qué momento te ayudo y en qué momento me ayudas. Entender que el prehospitalario colombiano no es el auxiliar, no es el secretario, no, tiene unas competencias que desarrollar dentro de su autonomía. Y debe saber ese prehospitalario en qué momento entrega su autonomía a un nivel jerárquico mayor dentro de la misma línea de la paramedicina. Entonces, aquí hay mucho desarrollo, estamos en un momento crucial, diría yo, de incorporación de la paramedicina como una línea médica eh, paralela, ahí sí sería paralela a la medicina clínica. Doc, una pregunta, bueno, pues también que yo soy conocedor del área de los paramédicos y he venido observando efectivamente que en Colombia ha venido una normativa creciente evolutiva en el ámbito de la atención prehospitalaria y pues actualmente también están en esos cambios. También en los aspectos educativos ha venido una evolución, como usted ya lo mencionó. También en la política pública. En la política pública usted estaba mencionando algo de los accidentes vehiculares de tránsito. Resulta que en Colombia hay una ley del transporte
y en este momento se está discutiendo si incluyen que para otorgar una licencia de conducción, para entregar una licencia de conducción hay unos requisitos: certificado médico de optómetra, de psicólogo y el de conducción, la práctica. Pero está discutiendo que conducir es una profesión de riesgo, puede matar a las personas. Por esa misma razón, el conductor debe tener un curso de reanimación y de primeros auxilios. Entonces, se está discutiendo en el Senado si incluyen como requisito también que el paramédico sea el profesional que dicte los cursos de reanimación y primeros auxilios en los centros de reconocimiento. ¿Usted qué opina? Es que es un deber ser. Es decir, la ley 1164, ley de talento en salud, en uno de sus apartes, creo que en el artículo 17, en el parágrafo 2, dice que esta ley se supedita y está por encima de las demás leyes. Es decir, la ley que saquen debe estar por debajo de esa ley en lo referente a educación, porque recuerde que en la descripción de qué es talento en salud, él no solamente habla de diagnóstico, terapia, rehabilitación, sino también habla de educación. Y habla de educación en todos los tres escenarios de la educación en Colombia. En la educación formal, cosa que estamos fallando. Hemos encontrado facultades de medicina en donde el que enseña atención prehospitalaria no es prehospitalario. Eso fue válido en los inicios, en el año 2000. Eso fue válido porque pues, no había profesionales, tenían que los que tuvieron la experiencia de hacerlo, pero en este momento ya no. Entonces, en la educación formal, en la educación superior, los elementos de competencia de la atención prehospitalaria debe enseñarlos el prehospitalario. En la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que le mantienen cambiando el nombre cada nada, antes se llamaba educación no formal, después educación para el trabajo y las competencias, y ahora le llaman educación para el trabajo y el desarrollo humano. O sea, cada vez que alguien se queja, entonces le cambian el nombre a eso. También debe estar incluido que las primeras respuestas de los soportes básicos deben ser los profesionales de atención prehospitalaria los que den esas competencias. Y obviamente en la educación informal. Entonces, en la ley 1164 habla de educación a nivel general, en todos los tres niveles. Por lo tanto, es consecuente y debe ser consecuente que quien dé esas instrucciones, esas formaciones que tienen que ser, según nuestra normatividad en la educación, no pueden ser superiores a las 160 horas, deben ser impartidas por profesional prehospitalario, no por el de seguridad vial, no por el de seguridad industrial, no por el socorrista, no por el auxiliar de enfermería. Eso son violaciones y eso está dentro de algo que estamos manejando en la Cámara de Representantes en la reforma de la ley 64, es el instruismo profesional. Porque no solamente comete delito aquel que vaya y atiende a un paciente no siendo profesional prehospitalario, sino también está cometiendo un delito aquel que vaya y educa. Porque recuerden, la definición de qué es talento en su salud es el que educa, el que trata, el que diagnostica, el que hace paliación, el que hace terapia. Ese es el profesional, cada uno dentro de su área. Entonces, acá tenemos que ir a que por lo menos en ese desarrollo normativo de las licencias de conducción se incluya que se obedece a las leyes de talento en salud para que sea conexo y armonizado a una ley superior. En este caso, la 1164 estaría por encima de esta ley. Muy bien, gracias mi doctor Álvaro Rico Márquez por todos estos avances. Cada uno de los presentes acá en esta sala puede hacer una pregunta si lo quiere, levantar la mano para hacerla en este compendio que nos ha brindado el representante por Colombia de lo que es la evolución de los sistemas de emergencias en salud en Colombia. Si se dieron cuenta, también la tendencia, esto ha venido cambiando. Antes se llamaba servicios de emergencias médicas, pero eso se ha venido cambiando en el mundo, ahora se llaman servicios de emergencia en salud. ¿Por qué? Porque
Los servicios de emergencia de salud lo atienden una serie de profesionales que no son solo médicos, son los paramédicos, las enfermeras y los médicos. Por eso se ha venido cambiando ese nombre de servicios de emergencias médicas a servicios de emergencia en salud, a tratar de desmedicalizar un poco esa palabra, porque no es solo de médicos. Esto es un servicio de emergencia en salud en el mundo. Sí, por esa razón. Hay unos cambios que ha sufrido en Colombia con algo que se llama los avances. Siga, Álvaro. No. Es que hay una pregunta en el chat. Entonces, Diver Otálvaro nos pregunta algo penal, y es que el artículo 131 del Código Penal colombiano nos habla de la omisión de socorro. Y la pregunta es, ¿qué rol tendríamos los paramédicos en la formación de la atención de urgencias y primeros auxilios en la comunidad general? Y está muy bien estructurada la pregunta, porque está tomando los elementos, remata con comunidad general, y eso me da el enlace para poder decirle: el Código Penal no fue diseñado para personal en salud exclusivamente, ni fue diseñado para personal paramédico, para personal hospitalario. No, el Código Penal fue diseñado para todos los colombianos o residentes en el territorio colombiano. Es decir, el artículo 131 nos dice más o menos que por resumirle el artículo 131, dice: aquel que no haga o que impida que haga otro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Creo que más o menos dice así, resumiéndolo a mi manera de entenderlo. Pero dice, y como lo interpreto, el que no haga o que impida que otro haga, incurrirá en prisión. Entonces, aplicado para todo colombiano. Entonces, todo colombiano está en la obligación, arrancamos de la descripción, todo colombiano está en la obligación de ayudar a otro ser humano. O todo extranjero residente en el territorio colombiano está en la obligación de ayudar a otro ser humano. Si no lo hace, está violando. La pregunta es, oye, ¿y qué rol tenemos los prehospitalarios ahí con esa comunidad? Pues ahí viene algo maravilloso, algo que me encanta analizar, y es que si existe una profesión que tiene un enlace, una cadena de enlace social, es la atención prehospitalaria, porque dependemos de la primera respuesta. ¿Y quién debe educar esa primera respuesta? Por ley, los prehospitalarios. Porque es el perfil idóneo y pertinente para dar ese tipo de formación. Es la persona que le puede aclarar a un ciudadano normal cuáles son sus alcances, cuáles son sus obligaciones, qué puede hacer, qué no está obligado a hacer. Y a tranquilizarlo y darle esa confianza a ese ciudadano, porque el país está lleno de miedos, el país está lleno de incertidumbres. Todavía tenemos un lastre, y los que imparten instrucción me hallarán la razón, un lastre en donde todavía la comunidad cree que ayudar a una persona es meterse en problemas. O está todavía ese mito del no lo toque. La cosa más terrible que nos puede pasar a los prehospitalarios, y que tenemos que fomentar y acabar, es con esa frase horrible, terrible en todo escenario, que dice: no lo toque. Ahí tenemos que enfocar en que el prehospitalario no solamente debe enseñar, sino debe transmitir confianza. El prehospitalario debe darle la certeza a ese educando, a ese ciudadano, en esas 48 horas que usted lo va a tener, de irse tranquilo, de que si se equivoca no le va a pasar nada, que aún tenemos normatividad para eso. Entonces, también tenemos que hacer un esfuerzo los hospitalarios de poder adaptar esos conceptos, esos conceptos de la sentencia T32, si no estoy mal, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde dice que la salud es de medios más no de resultados. Y es donde el prehospitalario debe decirle al educando: señor, no se preocupe, usted dio lo que tenía que dar. Ese era el recurso. Lo importante es hacer. Lo malo es no hacer o impedir que otro haga. Debemos desarrollar pedagogía para eso, pero definitivamente
el llamado legalmente a dar ese tipo de instrucciones en primera respuesta, es decir, en educación informal, en educación para el trabajo y el desarrollo humano y en educación formal, es el prehospitalario en todas esas competencias que tienen los prehospitalarios. Ok, Doc. Otra pregunta que son tendencias, las tendencias a nivel mundial, los países que han venido avanzando en el área de los paramédicos, los que hacen paramedicina, llevan más de 50 años de evolución. Nosotros estamos más o menos atrasados en 30, 40 años en Colombia. Pero hay una tendencia en la organización de los colegios profesionales de esta profesión y Canadá pues tiene un colegio, el Colegio de los Paramédicos canadienses, y ahí hay una tendencia a algo que se llama el paramédico comunitario. Paramédico comunitario es ese profesional que va allá a la zona rural a atender, a identificar factores de riesgo y a saber si le puede ayudar con medicación, con remisiones prioritarias. Entonces, allá es donde está esa tendencia de formar ese paramédico comunitario. ¿Cree usted que es fundamental que exista en Colombia el paramédico comunitario para evitar toda esa acumulación en las salas de urgencia de personas que a veces no son necesarias, pero que prioricen realmente quién necesita los recursos, inclusive que se puedan dar en el sitio para evitar que vayan a la sala de urgencias? No solamente, aquí hay varias reflexiones. Eh, una que es definitivamente, hay un grupo de usuarios, usuarios lastre, usuarios que no deben estar usando el servicio de salud, de urgencias, de emergencias, que han usado los servicios de emergencia médica como la manera más corta de acceder a un servicio de salud sin hacer el trámite de la cita médica. Entonces tenemos un problema cultural ahí en donde las salas de urgencias no han podido dar ese filtro y tenemos saturados las salas de urgencias más de consulta externa que de urgencias emergencias. Entonces, ese es un tema cultural que el ministerio debe abordar con pedagogía para evitar eso. En el ámbito prehospitalario, en el ámbito prehospitalario, los servicios prehospitalarios tienen una capacidad de filtrar lo que debe llegar a la sala de urgencias. Y esto es importante porque es que esto tiene ventajas inclusive de prevención de delitos. ¿Por qué hago el caso? Porque un prehospitalario, eh, al dar de baja, al dar de alta, perdón, al dar de alta en la escena, le está quitando la oportunidad a una IPS corrupta de facturar cosas que no son ciertas. Entonces, porque el prehospitalario es facultativo de, en su impresión diagnóstica, en un diagnóstico precoz, de decir, no señor, a usted no lo voy a trasladar, usted se queda acá, se va para su casa. Pero sí, todo lo que haya en las escenas lo llevamos, le estamos dando el espacio para que entidades poco éticas, poco éticas, aprovechen ese documento de identidad y facturen procedimientos que no se han realizado. De hecho, tenemos muchos escándalos en donde involucran a sistemas de ambulancias como carteles que se dedican a estafar el sistema de salud. Y eso se lograría solucionar que en donde que todo el que atienda una emergencia sea prehospitalario, por algo fundamental, doctor, y es que los colegios desarrollan códigos de ética. Nosotros estamos en el desarrollo del código de ética prehospitalario. Por lo tanto, hay un código sancionatorio que puede llegar hasta la pérdida de la tarjeta profesional, que es muy diferente a ocupaciones
que están ejerciendo actividades ilegales en donde a ellos no los juzga nadie. Ellos están fuera de un código deontológico. Ellos están fuera de un tribunal que pueda ponerlos en cintura. Entonces, es necesario que la atención inicial de urgencias sea exclusivamente por hospitalario, porque ahí hay un rol social, una responsabilidad social, y el prehospitalario está llamado a cuidar el sistema de salud, el que sea, el que mejoren, el que dañen, el que sea, está en la obligación de cuidar el sistema de salud. Y ayuda muchísimo a descongestionar las salas de urgencias, porque una vez escuché una reflexión muy bonita de una profesional internacional que decía, hay pacientes que no están lo suficientemente enfermos para estar en un hospital, ni están lo suficientemente sanos para estar en la casa. ¿Quién daría esa solución? El servicio de atención prehospitalaria, porque tiene la capacidad de paliar determinados síntomas, de retrasar, de orientar, de dirigir en ese sistema de salud y dar recomendaciones a ese paciente. No, entonces, cumpliríamos con una actividad, sobre todo, de economía del sistema de salud. Ahí se centra la importancia de atención prehospitalaria. No solamente la morbilidad y la mortalidad, sino también economía en el sistema de salud. Ok, excelente, Doc. Gracias por todo esta tertulia, por este tiempo que nos ha brindado, cerca de hora y media, acá hablando de la evolución de los sistemas de emergencias en salud de Colombia y pues de las preguntas que han hecho algunos de los participantes. Quiero saber si en la sala hay alguna otra pregunta para ir cerrando o para darle las palabras de cierre a través de nuestro presidente, el doctor Héctor Topete. Quiero saber si hay alguna pregunta en sala antes de dar las palabras de cierre. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Entonces, doctor Héctor Topete. Doctor Héctor Topete. Sí, muchas gracias. Seguí con mucho detenimiento la disertación, la brillante disertación del colega. Y bueno, nos queda claro que a pesar de que nos falta mucho en Latinoamérica para llegar a ser como un país de primer mundo, estamos trabajando en ello. Y estamos trabajando en ello cada quien bajo nuestras diversas trincheras, asociaciones, colegios y siempre con la actualización continua. Yo quiero felicitarte, doctor, por tu brillante disertación y bueno, en ALAP siempre tendrás un aliado. Y gracias a los que estuvieron presentes en la transmisión de esta disertación. Gracias a ti también, Tique, por este gran esfuerzo. Muchas gracias, doctor Topete, por sus palabras y igualmente invitar al doctor Álvaro Rico para que siga a través de la Asociación Latinoamericana de Atención Prehospitalaria, que haga sus participaciones, esté conectado con la asociación y pueda ayudarnos a fortalecer en Latinoamérica todo el tema de los paramédicos. Se trata de eso. Muchas gracias por este tiempo. No queda más que agradecerlo y pues estaremos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Es un honor estar en este escenario latinoamericano. Estaremos prestos a poder escucharnos. Yo estoy esperando la conferencia de mañana, la de pasado mañana, porque definitivamente, como dice nuestro presidente, necesitamos escucharnos los latinoamericanos. Necesitamos entendernos más los latinoamericanos, porque si hay un problema que tenemos los latinoamericanos es que estamos desunidos. Unámonos. Ese sería como el mensaje para el día de hoy. Ok, muchas gracias. Mañana recordar que tenemos a Bolivia. Bolivia nos hablará sobre la evolución de los sistemas de emergencias en salud de su país a la misma hora, 18 horas Colombia,
estaremos acá conectados y el día jueves está Venezuela y el día viernes está México. 5 países que van a estar acá mostrándonos sus avances, porque al fin y al cabo se trata de revisarnos para irnos evaluando y así de esa manera mejorar los sistemas de emergencias en salud. Muchas gracias, estimado doctor Álvaro, por su conocimiento y seguimos en contacto. Gracias a todos los participantes. Buenas noches. Muchas gracias, excelente presentación. Muchas gracias, que pasen buena noche.